Capítulo 1. El comienzo. Hace muchos miles de años, cuando el mundo era joven, en las tierras del norte, entre los ríos Tanais, hoy conocido como el Don y Meótida, el mar de Azov, las tribus nómadas comenzaron a unirse bajo el estandarte de una mujer cuyo nombre se perdió en el tiempo. Se llamaba Temiscira. No solo era una guerrera excepcional, sino que también tenía una mente aguda y un carisma increíble. Sus objetivos trascendían la vida ordinaria de las tribus nómadas. Ella soñaba con crear una sociedad donde las mujeres pudieran gobernar en igualdad con los hombres y no estar subordinadas a ellos. En aquellos tiempos lejanos, las mujeres a menudo se veían atrapadas por su género. Eran reducidas al rol de cuidadoras del hogar y madres, excluidas de la toma de decisiones y de las actividades bélicas. Sin embargo, Temiscira veía una injusticia en esto. Creía que las mujeres eran capaces de mucho más. Sus palabras resonaron en los corazones de muchas mujeres, cansadas de la opresión y limitadas en sus derechos. Comenzaron a llegar desde todos los rincones de las estepas. Capítulo 2. El nacimiento de la hermandad Temiscira creó una comunidad en las orillas del río Termodonte. Esta fortaleza, rodeada de altas murallas de madera, fue llamada Temiscira en honor a su fundadora. Este lugar se convirtió en su hogar y en un símbolo de libertad para las mujeres. Con el tiempo, Temiscira se hizo cada vez más poderosa. Las amazonas rechazaban los roles tradicionales de las mujeres en el mundo patriarcal. Se entrenaban en el arte de la guerra, a la par que los hombres, si no mejor. Estas mujeres eran inventivas y despiadadas en la batalla, conocidas por su habilidad con el arco, la lanza y la espada. Pero no eran solo bárbaras. Su fuerza no radicaba únicamente en su poder físico, sino también en su astucia, organización y pensamiento estratégico. La comunidad de Amazonas se basaba en principios de matriarcado. El poder estaba en manos de las mujeres, y solo ellas podían ocupar altos cargos. Los hombres que llegaban a su sociedad desempeñaban roles subordinados, a menudo realizando tareas domésticas y agrícolas. Pero las amazonas tenían una política interesante respecto a la descendencia. Para mantener el número de su pueblo, capturaban periódicamente a hombres de tribus vecinas o formaban alianzas temporales. A los niños varones nacidos de estas uniones, a menudo los entregaban a otras tribus o los enviaban a colonias masculinas situadas lejos de sus tierras. Capítulo 3. Guerreras legendarias. De generación en generación, las amazonas criaban a sus hijas con el espíritu de libertad, autosuficiencia y belicosidad. Su fuerza, agilidad y capacidad para sobrevivir las hacían rivales formidables en el campo de batalla. Pronto, las amazonas se hicieron famosas más allá de sus tierras. Las leyendas de su valentía y ferocidad se extendieron por todo el mundo antiguo. Se creía que las amazonas realizaban rituales relacionados con la sangre y la guerra, endureciendo sus cuerpos y almas. Se decía que quemaban uno de sus senos para que los arqueros pudieran disparar sin obstáculos. Este detalle, aunque posiblemente de naturaleza mítica, simbolizaba su disposición a sacrificarse por su oficio, la guerra. No menos importante en la vida de las amazonas era su conexión espiritual con la naturaleza. La creencia en diosas como Artemisa, la patrona de la caza, era la protectora de las mujeres y el matrimonio, y Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia militar, era el fundamento de sus rituales religiosos. Sin embargo, su principal deidad era Artemisa, cuyo espíritu libre e independencia encarnaban sus ideales. Capítulo 4. Las grandes guerras. El poder de las amazonas comenzó a preocupar a los pueblos vecinos. Los hombres, que antes no las tomaban en serio, comprendieron que no eran solo mitos. Las historias de sus éxitos militares e incursiones en territorios vecinos se extendieron por todos los rincones del mundo antiguo. Uno de los oponentes más famosos de las amazonas fue el gran héroe Heracles, a quien, según el mito, se le encargó obtener el cinturón de la reina amazona Hipólita. Hipólita era una gobernante poderosa, sabia y noble, pero su encuentro con Heracles llevó a la muerte de muchos de sus guerreros. A pesar de las trágicas pérdidas, las amazonas no se doblegaron. Su fuerza de voluntad y espíritu de unidad les permitió recuperarse. Uno de los eventos más significativos en la historia de las amazonas fue la guerra contra los griegos. La reina Pentesilea, una de las gobernantes más famosas de las amazonas, llevó a su ejército en ayuda de los troyanos durante la guerra de Troya. Buscaba demostrar que las amazonas podían luchar al mismo nivel que los mejores guerreros de la época.
En la batalla bajo los muros de Troya, se enfrentó a Aquiles y, según la leyenda, fue asesinada por él. Sin embargo, su muerte no oscureció la gloria de las Amazonas. Su hazaña quedó grabada en la memoria de generaciones. Capítulo 5. La caída de Temiscira. A pesar de todos sus éxitos militares, Temiscira y su pueblo no pudieron resistir el embate de la historia. Las guerras, los conflictos con los pueblos vecinos y los cambios climáticos debilitaron a las Amazonas. Con el tiempo, su número comenzó a disminuir. Muchas se marcharon a otras tierras, integrándose en otras culturas y tribus, mientras que las que quedaban se convirtieron en víctimas de saqueos. Gradualmente, sus majestuosas ciudades quedaron desiertas y las leyendas sobre ellas comenzaron a convertirse en mitos. Sin embargo, incluso después de desaparecer de la historia, el espíritu de las Amazonas permaneció en los corazones de mujeres y hombres. Su historia de lucha por la independencia, la igualdad y el derecho a la autorrealización inspiró e inspira a generaciones. Capítulo 7. El espíritu indomable. Aunque los enemigos de las Amazonas intentaron erradicar su legado y borrar su nombre de la historia, la memoria de estas valientes mujeres perduró. Durante siglos, incluso cuando Temiscira quedó en ruinas, el espíritu indomable de las Amazonas siguió viviendo en las historias que contaban las mujeres a sus hijas y nietas. En los valles y montañas de las tierras más remotas, todavía se podían encontrar vestigios de antiguas guerreras que mantenían viva la llama de la hermandad. Algunas tribus vecinas, que habían sido influenciadas por las Amazonas, adoptaron sus costumbres, y el eco de su filosofía de igualdad y valentía se extendió más allá de sus fronteras. No todas las Amazonas fueron derrotadas en la batalla final que arrasó su capital. Algunas lograron huir y buscar refugio en tierras extranjeras. Se cree que pequeñas comunidades de estas guerreras vagaron por regiones lejanas, llevando consigo sus ideales y cultura. Aquellas que sobrevivieron no se rindieron ante la adversidad, continuaron luchando por su libertad, manteniendo sus prácticas militares y transmitiendo su sabiduría de generación en generación. Capítulo 8. La fusión de culturas. Con el paso del tiempo, las Amazonas que sobrevivieron a la caída de Temiscira se integraron en otras civilizaciones. En los valles del Cáucaso y más allá de las estepas de Asia Central, se encontraron con tribus que reconocieron su fuerza y se unieron a ellas. En estos nuevos territorios, las Amazonas no solo enseñaron sus tácticas de guerra, sino que también compartieron su profundo respeto por la naturaleza y su conexión con lo divino. Las leyendas sobre ellas cruzaron continentes y océanos. En el Imperio Persa hubo rumores sobre guerreras que se alineaban con los poderosos ejércitos. En Egipto, ciertos textos mencionan a mujeres de tierras lejanas que luchaban con una ferocidad inusual. Incluso en Grecia, donde una vez se enfrentaron a héroes como Heracles y Aquiles, las Amazonas se convirtieron en parte del mito y la cultura popular, siendo inmortalizadas en cerámicas y esculturas. Se cuenta que algunas Amazonas incluso se convirtieron en consejeras y líderes militares en otros imperios, ayudando a forjar alianzas y a defender ciudades amenazadas por invasores. Capítulo 9. La sabiduría de las Amazonas. Aunque eran temidas por sus habilidades en la batalla, las Amazonas también eran conocidas por su sabiduría y su devoción por la justicia. Creían firmemente en la educación, no solo en el arte de la guerra, sino también en la medicina, la astronomía y las leyes de la naturaleza. Sabían que la verdadera fuerza no radicaba únicamente en la violencia, sino en la capacidad de pensar estratégicamente y actuar con compasión cuando fuera necesario. Algunas de las Amazonas que se integraron en otras sociedades se convirtieron en sanadoras y oradoras respetadas. Se dice que las plantas medicinales que utilizaban en sus rituales y tratamientos eran conocidas por sus propiedades curativas, y algunas de sus técnicas han perdurado en los conocimientos de la medicina tradicional de varias culturas. También se atribuyen a las Amazonas avances en la estrategia militar. Las formaciones en las que entrenaban a sus guerreras, las emboscadas que tendían a sus enemigos y sus técnicas para cruzar ríos y montañas con facilidad se convirtieron en enseñanzas valiosas para los ejércitos posteriores. Capítulo 10. Las Amazonas en el mundo moderno. En el mundo moderno, las Amazonas siguen siendo un símbolo de empoderamiento femenino y resistencia.
Aunque su historia real se entrelaza con mitos y leyendas, el legado de las Amazonas ha inspirado a mujeres de todas las épocas a luchar por sus derechos y su libertad. En la literatura y el arte, las Amazonas son retratadas como encarnaciones de la fortaleza, la independencia y el coraje. En el siglo XX y XXI, el término amazona se ha convertido en sinónimo de mujeres guerreras que desafían las normas y se abren paso en mundos dominados por hombres. Las figuras históricas que lucharon por la igualdad de género, los derechos civiles y la justicia social a menudo evocaban el espíritu de las Amazonas, usando su historia como inspiración para sus propias luchas. El legado pasaron milenios, pero la memoria de las grandes Amazonas sigue viva. Las leyendas sobre ellas se transmiten de generación en generación. Su historia se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad, los derechos y la igualdad. A pesar de su desaparición, las Amazonas dejaron una huella imborrable en la cultura y la mitología de muchos pueblos. Se convirtieron en un ejemplo de que, incluso en un mundo construido sobre el dominio masculino, las mujeres pueden ser fuertes, independientes y poderosas. La historia de las Amazonas es más que solo un relato sobre guerreras. Es una historia sobre la fe en uno mismo, sobre la búsqueda de justicia y sobre la importancia de mantenerse fiel a los propios ideales, a pesar de todos los obstáculos. Este es su verdadero legado, que aún resuena a través de los siglos.